IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, entonces dando continuidad con nuestra serie de pruebas, nuestro amigo José Luis de México nos ha colaborado con una prueba muy importante que es el testeo del segundo firmware desarrollado recientemente por Connaught denominado el 620F1. Es una firmware que tiene la combinación de PPP Galileo Haas y RTK mejorado. Pues miremos si ese firmware realmente obedece a mejoras sustanciales en cuanto a todas sus componentes como tal que debe tener un firmware, que es lo siguiente: uno, que sirva para condiciones extremas en ciudad; dos, condiciones extremas bajo árboles; tres, condiciones extremas de líneas bases largas. Nuestro objeto de estudio en este momento son las líneas bases largas de 60 kilómetros. Recordemos que en un video pasado, que lo pueden ver en el canal de YouTube, aquí confiabilidad del algoritmo en TRID del módulo K803 a 60 kilómetros de la base fue desarrollado, digamos, o esa metodología José Luis la hizo con el algoritmo 620BL, ¿sí? Entonces aquí digamos que como va a salir un nuevo video, debo cambiar el título, ¿sí? Y aquí entre comillas ingresarle a este 620BL para saber que es el firmware 620BL, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo nos fue para ese mismo distancia, mismo punto, con el firmware 620F1. Entonces aquí están los datos del 620BL, ¿sí? Recordemos las fotos, ¿sí? Totalmente a cielo abierto en una esquina. En su momento se probó el 620BL, modo confiable, ¿sí? Y se hizo una tabla de Excel, la cual nos sirve como soporte, ¿sí? Que está acá: confiabilidad entre línea base larga. Analizamos cambio de grillas y bueno, corregimos la información. José Luis me presenta esta información, un HTML, ¿sí? Si se dan cuenta fue el día de ayer que me lo envió. Me presenta un Excel, un KML y unas fotos. Entonces, por ejemplo, aquí está que dice que utilizó una solución fija con un PDOP muy bueno, aceptable, 26 de 29, ¿sí? Entonces fíjense que de alguna manera u otra eh, ahí están los datos, lo que él me envía. Y por ejemplo, si yo miro estas fotos, miremos por ejemplo, en su momento vea que no hay diferencias con el número de satélites totales usados. Entonces quiere decir que hay como es a cielo abierto, él aprovecha para usar en ambos algoritmos su máximo potencial. Bueno, entonces para digamos recordar, el punto está ubicado pues obviamente en la ciudad de México, ¿sí? Y ahí está la base, ¿sí? Y está pues el rover, ¿no? Entonces obviamente nosotros acostumbramos a hacer la prueba de repetibilidad, porque con un solo dato no es suficiente saber si el algoritmo es confiable o no. Normalmente tomamos 3x3, que es 3 apagadas, 3 encendidas, y en cada encendida registramos 3 datos. Entonces, de acuerdo con eso, ya nosotros registramos la información, pero yo antes la reviso. Entonces yo primero abro el HTML, aquí está. Entonces dice que utilizo ITRF 2008, UTM-16 Norte, y yo le reviso normalmente las coordenadas de la base, que todo quede en posición absoluta para poder comparar pues con el levantamiento anterior que realizó. Entonces, como yo ya se había hecho una hoja de Excel y se procesó con PPP Canadá, aquí está. Entonces esas coordenadas deben coincidir con estas, ¿sí? Debe coincidir con 848 y 066, porque no hay diferencia sino un centímetro, entonces ahí no hay inconveniente. Entonces miremos, 848, 066, perfecto. Y el centro de fase, la vez pasada se había equivocado, ya lo corrigió por medio de comandos, atendió a la capacitación, estuvo preguntando y digamos que ya lo tiene correcto. Quiere decir que estos datos están totalmente correctos con la base correcta. Entonces yo lo único que hago es que añado unas celdas, unas filas
Estos son los datos de la vez pasada, donde el cual pasó, para esta vez no pasó. Entonces, ¿por qué no pasó? Muy sencillo, al colocar las coordenadas, ¿sí? Y comparar, por ejemplo, aquí tengo, ¿sí? Se compara dato exacto y dato observado. El dato exacto pues está aquí arriba, ¿sí? Que es el mismo con el que comparó el firmware 620BL. Ahora estamos estudiando el 620F1 y ese firmware tiene un promedio de 11 centímetros en la norte y 25, con una variación bastante grande. En unos lados variaba 5 centímetros y el dato máximo de variación fue de 15, ¿sí? De 5 a 15 y mucha variación. Para la variación máxima para datos fijos fue de máximo de 7 y de 9 como mucho. Quiere decir que fue mucho mejor el firmware para la componente norte, ¿sí? Aquí está 8, 11 y ahora tengo por ejemplo 25 para el firmware 620F1, lo que quiere decir que este firmware no es confiable, ¿sí? Arroja soluciones fijas falsas en líneas bases largas, ¿sí? Por ejemplo, la altura elipsoidal ni se diga, ¿sí? Miren por ejemplo las variaciones en altura elipsoidal. Ahora miren estas variaciones, 38 centímetros. Entonces, para que se den cuenta que el equipo es el mismo, pero lo que varían son los firmware. Entonces, ¿qué hace potente a un equipo? El algoritmo. En este momento tenemos nuestro mejor algoritmo para líneas bases, que es el firmware 620BL, ¿sí? Entonces, con este es el que vamos a empezar a escudriñarlo un poco más, a investigarlo un poco más. Ya sabemos que el 620F1 pues es bueno porque tiene Galileo Haas, pero mire que no cumplió. Lo máximo que debería esperarse eran 18 centímetros y dio 27, quiere decir que tiene 10 centímetros de más, por lo tanto una solución fija falsa. La diferencia en altura elipsoidal fue de 38 centímetros. Aquí cabe resaltar que esto, según el HTML, esto fue realizado a las 11:29 de la mañana, lo cual quiere decir que 11:45, 11:47 a mediodía, lo que quiere decir que la ionosfera estaba totalmente activa. Entonces, con esto no quiere decir que las pruebas terminen aquí, que ya digamos que este firmware es mejor que el 620F1. No, vamos a volver a probar el 620BL a mediodía. Recordemos que el 620BL la vez pasada se probó en horas de la noche, a las 7 de la noche, cuando ya la ionosfera no estaba activa. Entonces vamos a volver a probar el 620BL a mediodía. Bueno, entonces eso sería lo que quería mostrarles. Por el momento el 620BL lleva la bandera en el firmware confiable de CONNAD para líneas bases larga, para módulos, no sé para equipos Smart. Esto es únicamente válido para módulos. Entonces, listo, sin más preámbulos, los dejo. Espero les haya gustado este video.